Me llamo Gilberto. Esta historia nos la contó mi abuelo, que en paz descanse. Fue algo aterrador que les pasó a él y a su amigo mientras conducía su tráiler por carreteras de México. De esto ya tiene muchos años y él siempre contaba esta anécdota en cada reunión familiar, pues lo dejó tan impresionado y con un susto muy grande que tardó varios años en reponerse. Dice que venía con su amigo en tranquilidad platicando. Ya era muy noche, aunque no recuerda la hora exacta, pero la carretera estaba oscura y de pronto entraron a un tramo donde estaba lloviendo muy fuerte, lo cual se les hizo raro, pues siempre se informaban de las condiciones del clima antes de ir a carretera y no había ningún pronóstico en esa zona. Pero bueno, el clima es cambiante, así que venían lento y con mucha precaución. Dice mi abuelo que de la nada su amigo empezó a ponerse algo serio, de venir riéndose y platicando sin parar. De la nada su semblante cambió y le empezó a decir a mi abuelo, quien venía conduciendo, que tenía que ir al baño, que se orillara en algún lugar para bajarse rápido y hacer sus necesidades. Pero mi abuelo le dijo que era imposible, pues venían en una zona donde solo había sierra a los lados. No había monte y además la lluvia estaba demasiado intensa como para que se bajara en esas condiciones, sumándole a lo peligroso de quedarse parado en medio de la carretera. Y por la noche, otro carro podría venir de atrás y no poder frenar. Así que mi abuelo le dijo que se aguantara un poco, en lo que salían de esa zona y se calmara un poco la lluvia. Pero su amigo estaba muy insistente. Estaba desesperado porque mi abuelo detuviera el tráiler. Le decía que ya no podía más, que por favor se detuviera en cualquier lugar. A lo que mi abuelo ya estaba molestándose ante tanta insistencia, como si su amigo no comprendiera el peligro que eso implicaba. Aunque mi abuelo no le hacía caso, ya venía algo incómodo al ver la insistencia de su amigo, que no sabía por qué de la nada se había puesto así. Dijo que cuando salieron de ese tramo, ya no llovía fuerte y mi abuelo se salió de la carretera, estacionándose en el monte para que ahora sí su amigo pudiera ir al baño. Pero se sorprendió mucho cuando su amigo le dijo que lo acompañara. Mi abuelo le dijo una mala palabra bromeando y le dijo que fuera él solo, como si fuera a dejarlo allí. Pero al ver la cara de preocupación de su amigo, decidió también bajarse junto con él. Nos cuenta que cuando se bajó, su amigo lo alejó del camión y le dijo que había alguien más en el camarote, que todo el tiempo lo iba viendo por el retrovisor, que estaba justo atrás de mi abuelo, por eso él no podía verlo. Agregó que era como una silueta de grandes ojos y una sonrisa muy blanca y grande, que todo el tiempo los había estado observando. Mi abuelo, totalmente incrédulo, simplemente se carcajeó enfrente de él y regresó al tráiler para averiguar, pues pensaba que su amigo simplemente estaba bromeando con él. Pero ahí en los escalones para subir al copiloto había huellas de lodo. Dice mi abuelo que era como si un gallo enorme se hubiera bajado del tráiler, pues de esa forma eran las huellas. Al subir al camión revisó el camarote de inmediato, encendió la luz y lo único que encontró fue algo que parecía ceniza esparcida por toda la cama del camarote. Algo que no podía explicar, pues cuando ellos iniciaron el viaje todo estaba muy limpio y la sábana de la cama blanca como siempre. Le dijo a su amigo que ya podía subir, que no había nadie ahí, aunque sí le mostró las huellas y la ceniza que había en ese lugar. Los dos sintieron miedo, pero continuaron el viaje. Y cuando llegaron a su destino y ya estaba amaneciendo, su amigo, que también usaba el camión de vez en cuando para hacer trabajos, pues mi abuelo se lo prestaba, le contó a mi abuelo que tal vez sabía por qué había ocurrido ese suceso. Le contó que había algo que no le había dicho por pena, pero que la semana pasada que mi abuelo le había prestado el camión, él había subido a una mujer, y no necesito decir para qué, pero que ésta dijo ser una bruja, y que cuando el amigo de mi abuelo la fue a dejar a donde la recogió, ésta le pidió una suma muy grande de dinero, y el señor no quiso pagarle, así que lo amenazó diciéndole que algo muy malo le iba a pasar, pero este no le creyó. Mi abuelo estaba muy desconcertado, por una parte molesto por eso que había hecho su amigo y con un camión ajeno, pero por otra parte
no sabía si creer en esas cosas, aunque tampoco encontraba una explicación para lo que les había ocurrido esa noche. Tal vez la bruja pensó que el camión era del amigo de mi abuelo y lo embrujó o algo por el estilo. El caso es que mi abuelo de todos modos le habló a un sacerdote conocido y le bendijo el camión, y ya nada le volvió a ocurrir. Sin embargo, a su amigo le contaba que veía cosas en su casa, que veía figuras oscuras y aterradoras. También que a veces sentía muchos escalofríos en su cuerpo que no paraban, y también que muchas noches al dormir se despertaba de la nada y sentía un miedo indescriptible. Pero eso no fue todo. 2 meses después algo pasó. El amigo de mi abuelo enfermó de gravedad, así de la nada, y a los pocos días falleció. Lo cual no quiere decir que la bruja haya provocado eso, pero sí fue muy extraño y mucha coincidencia, pues el amigo de mi abuelo en ese entonces tenía 50 años y estaba muy bien de salud. Eso es algo que jamás sabremos, pero se los dejo a su criterio personal. Esta fue la historia de mi abuelo, y también es a su honor.